Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. La Unión Europea ha pedido a todos los participantes de la Cumbre del Clima en Glasgow que limiten y que lo hagan ya sus emisiones de CO2 para poner freno al calentamiento global. En todos los participantes se incluye también a los países del tercer mundo, en cuya agenda no figura en ningún lugar la reducción de emisiones, ya que su objetivo principal, como es perfectamente lógico, es el desarrollo económico. Los europeos ofrecen a cambio apoyo económico aún por cifrar. Esta iniciativa ha llevado a algunos gobiernos a hablar de un nuevo colonialismo que han bautizado como colonialismo verde, haciendo una analogía con el colonialismo de toda la vida, con el colonialismo político y económico que las potencias europeas practicaban con gran aprovechamiento por su parte hace menos de un siglo, en África y en Asia. Se está exigiendo, en definitiva, a países con rentas muy bajas y con infinidad de problemas que no emitan dióxido de carbono o que restrinjan su emisión al mínimo imprescindible. Esto evidentemente tiene un coste económico que el primer mundo podría asumir porque ya está desarrollado, pero que impediría desarrollarse al tercer mundo. A cambio de que renuncien al desarrollo, les están prometiendo generosas ayudas, lo que les convertiría, en el caso de que esas ayudas se materializasen, en eternos dependientes de Europa y de los Estados Unidos. Algo similar se propuso hace ya bastante tiempo a China, esto en el pasado, pero como era de esperar, los chinos lo rechazaron de plano. A fin de cuentas, Europa y Estados Unidos emitieron durante los siglos XIX y XX todo el CO2 que hizo falta para desarrollarse, sin que nadie les exigiese no hacerlo para transformarse en una suerte de paraíso ecologista, una reserva natural, sin industria y renunciando de paso a avances tecnológicos y sobre todo a mejoras sustantivas en el nivel de vida de sus habitantes. En la mayor parte de estados africanos y del sudeste asiático se percibe el cambio climático no como la principal de sus preocupaciones, desde luego, lo cual es comprensible habida cuenta de los problemas y los desafíos que arrastran estos países en campos como el de la alimentación, como el de la electrificación o la provisión de medicinas y de agua potable. Como cualquier acuerdo de limitación de emisiones tiene que ser de alcance global o no servirá para absolutamente nada, a los países del primer mundo se les van acabando las opciones para imponer su agenda medioambiental. Pueden adoptarla ellos mismos de forma unilateral, eso sin duda, pero encontrarán mucha resistencia más allá de sus fronteras. Mientras los precios del gas natural se sitúan en máximos históricos en Europa, mientras eso sucede, y sabemos que está sucediendo porque lo estamos pagando de nuestro propio bolsillo, Noruega lo está extrayendo del subsuelo, concretamente del fondo oceánico del Mar del Norte, con más intensidad que nunca. Lo está almacenando y lo está vendiendo por todo el mundo, especialmente por Europa, que es su principal mercado. El país, es decir, Noruega, es el segundo proveedor de gas de Europa después de Rusia, es decir, pone mucho más gas en el mercado Noruega de lo que pone, por ejemplo, Qatar o de lo que pone Argelia. Y acaba de acordar con sus clientes europeos, que son prácticamente todos los países de Europa, incrementar las exportaciones de gas natural en 2.000 millones de metros cúbicos en los próximos meses para aliviar la escasez de gas natural en el continente. Ese gas natural luego se emplea, como ya hemos visto aquí en la Contracrónica, otros días en el transporte y sobre todo en la generación de electricidad. En principio nada que reprocharles. Con 66 trillones de metros cúbicos de reservas probadas de gas natural en sus aguas territoriales del Mar del Norte, es normal que los noruegos, un país pequeño de 5 o 6 millones de habitantes, quieran ganar dinero con su gas, como los alemanes lo ganan vendiendo maquinaria y automóviles y los españoles lo ganan vendiendo vino u hortalizas. El problema viene cuando comprobamos que el gobierno noruego, en pleno auge de las exportaciones y de la producción, y con las arcas rebosantes de euros, trabaja activamente para evitar que algunos de los países más pobres del mundo, situados en Asia y sobre todo en el África subsahariano, extraigan su propio gas natural y lo pongan a la venta. ¿Por qué?
Pues según ellos porque es malo para el medio ambiente, tanto extraer como vender, como por supuesto quemar ese mismo gas natural que ellos producen y que ellos venden. Junto con otros 7 países, especialmente países nórdicos como Suecia o Dinamarca, Noruega lleva años presionando al Banco Mundial para que detenga toda la financiación de proyectos de gas natural en África. No solo en África, también en otros lugares del mundo, antes del año 2025. Tened en cuenta que dentro de mes y medio nos habremos metido ya en el año 2022 y de ahí en adelante, es decir, a partir del año 2025, que el Banco Mundial solo acuda en socorro de estos países, es decir, a financiar este tipo de proyectos de gas y de energías fósiles en circunstancias muy excepcionales y que tienen que estar muy bien justificadas. En la cumbre del clima de Glasgow, que está en plena marcha, terminará el próximo día, esta misma semana, el 12 de noviembre, 20 países ricos, casi todos europeos, han ido todavía más lejos y se han comprometido a detener la financiación para cualquier proyecto de extracción de carbón, de gas o de petróleo en el tercer mundo a partir no del año 2025, sino del año 2022, es decir, dentro de solo unos meses. ¿A cambio qué sugieren? Pues sugieren que estos países reciban financiación, pero no para proyectos relacionados con el gas natural o con el petróleo o con el carbón, sino con proyectos de energía limpia en estos países en desarrollo, como huertos solares, como parques eólicos o incluso, y esto ya roza el puro chiste, con proyectos relacionados con el hidrógeno verde. Pensar que los países pobres del mundo, y hay unos cuantos, van a emplear el hidrógeno verde, que es una de las tecnologías energéticas más complejas, más innovadoras, también por supuesto más costosas, está todavía en pleno desarrollo en el primer mundo de los países más ricos, pues no digamos, si se tiene que poner a utilizarlo Zambia o Congo o Camboya. Bien, esto es lo que están diciendo. Bien, esto es simplemente absurdo, pero bien, como tienen que llenar los informes de alguna manera y llenar los discursos en este tipo de cumbres y las palabras salen gratis y el papel lo aguanta todo, pues lo meten ahí. La energía de origen eólico o la solar son más baratas, están más maduras, especialmente la eólica, son más baratas de implantar, un molino, un aerogenerador o una placa solar, pero necesitan, aparte de la inversión previa, que aunque sea más barata, sigue siendo cara para un país, para Tanzania, dotarse de una planta de generación solar y eólica les costaría muchísimo dinero, un dinero del que carecen, por supuesto, pero aun partiendo del caso, pues no deja de ser un caso hipotético, que el primer mundo lo pague, es decir, le pague todos los aerogeneradores y todas las placas solares a los tanzanos o a los keniatas o a los camboyanos, en ese caso tendríamos un problema añadido, y es que estas energías, como la eólica o la solar, necesitan centrales eléctricas de respaldo. Centrales que quemen combustibles fósiles, vamos, como el gas o como el petróleo o como el carbón, para mantener el suministro eléctrico cuando no sopla el viento o cuando no luce el sol. Bueno, eso es exactamente lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo en Europa. Lo hemos hablado aquí en la Contracrónica en más de una ocasión. Por cada megavatio renovable, en España, por ejemplo, que no nos cae muy lejos a la mayor parte de nosotros, hay uno de respaldo, a veces más de uno de respaldo, generado con gas o con carbón, para no quedarse a oscuras en el peor momento. Un día de invierno con la noche muy larga, un frío helador y en el que no haya sol porque es de noche y tampoco sopla el viento porque hay un anticiclón inclemente que está encima y los molinos no se mueven. En ese caso, las plantas de gas o las de carbón, en que en España ya quedan pocas de carbón, casi todas ya las fósiles son de gas natural, pues están funcionando a pleno rendimiento. En África no les quieren permitir eso. En África tendrían que conformarse con la parte renovable, sin recurrir al gas, lo que garantizaría no garantizaría ninguna seguridad de suministro, y lo que sí que garantizaría serían apagones, algo que es incompatible con el desarrollo, y una electricidad obviamente pues algo más cara. Pero aun con todas, aunque se lo regalasen todo, incluso les regalasen la red de transporte, tendrían el problema de la fiabilidad en el suministro.
Y sin eso, sin la fiabilidad, sin la seguridad en el suministro, no hay industria. Y la actividad económica queda muy comprometida, incluso la actividad que no es industrial, como puede ser la del sector servicios. Lo curioso es que en el África subsahariana hay grandes yacimientos de gas, sobre todo en alta mar. Las empresas especializadas los conocen, los tienen perfectamente cartografiados y tan solo hay que invertir en ellos. Abrir un nuevo pozo de petróleo, un nuevo yacimiento de gas, cuesta miles de millones de euros y estos países evidentemente no tienen esa cantidad de dinero, así que tienen que ser empresas generalmente europeas o estadounidenses o canadienses las que vayan hasta allí mediante una serie de licencias, se pongan a explotar ese gas o ese petróleo y luego al gobierno en cuestión pues le paguen unas regalías. Así es como se hace. A estos países a veces les sienta bien y otras veces la mayor parte les sienta mal porque esas regalías siempre terminan en los bolsillos de los de siempre, es decir, de militares, de políticos corruptos, etcétera. Pero lo que es indiscutible es que contribuyen a que ese país pueda disponer de gas o de petróleo abundante con el que se puede generar electricidad y se pueden poner pues todo tipo de máquinas en funcionamiento. Si se dejan de financiar proyectos de gas, no sería posible desarrollar una infraestructura de respaldo, porque los africanos no tendrían con qué pagarla. Las centrales de ciclo combinado son caras de construir, quizá no para un país europeo, pero sí para un país africano. Tampoco tendrían con qué alimentarla, tendrían que importar el gas. Sí, podrían construir esas centrales, pongamos por caso, de nuevo, siendo muy generosos, que los europeos se las regalan, pero tendrían que importar el combustible, algo que en Europa es posible y no rompe la economía nacional, pero en el Chad o en el Congo, pues no lo es, en absoluto. Sin energía no pueden desarrollarse ni mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Sin un suministro barato, abundante y fiable de energía, no hay electricidad para las casas, tampoco para las escuelas, para las fábricas, no hay posibilidad de producir ciertos productos fundamentales para el desarrollo como el cemento, como el acero, no hay tampoco dióxido de carbono disponible para fabricar fertilizantes, tampoco hay gas natural para el transporte, la calefacción o la cocina. Bien, todo eso que en Europa damos por hecho, en África no existe, lo tienen en muchos países todavía que desarrollar. Pero es que hay más, no solo vamos a quedarnos en la planta generadora de electricidad y la disposición que un país concreto pueda tener de petróleo, la reserva de petróleo o de gas natural. Según la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, aproximadamente 4 millones de personas en el mundo mueren prematuramente cada año, es decir, fuera de su momento. Todos tenemos un momento y de lo que se trata es de que llegue lo más tarde posible. Bien, pues 4 millones de personas, no parece mucho, claro, en un planeta con 8.000 millones de habitantes o casi 8.000 millones de habitantes, pero no dejan de ser 4 millones de personas con nombre y apellidos, padre y madre, en muchos casos además padre, madre e hijos. Bien, pues estos mueren prematuramente a causa de los efectos de la contaminación del aire, de la polución del aire en el interior de sus casas y de edificios cerrados. Vamos, la mayor parte de estos fallecimientos se producen en el tercer mundo, en lugares donde todavía queman leña, queman carbón vegetal o directamente estiércol proveniente de animales y lo hacen en el interior de sus propios domicilios para cocinar y para calentarse. Las mujeres y los niños que realizan las tareas domésticas están particularmente expuestos a este humo tóxico que penetra en los pulmones y los arruina por completo. La adopción de cocinas de gas, algo promovido, por cierto, de manera muy activa desde hace muchos años en países como la India o como China, está salvando muchísimas vidas. Miles, seguramente millones de vidas, y alargando otras tantas. Bueno, esa es una de las razones por las que la ONU incluye el gas natural entre las fuentes de energía limpia, aunque a los más fanáticos de las emisiones de CO2 les pueda parecer sorprendente, y promueve, de hecho, desde la ONU el cambio al gas como uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En los países europeos, o en Australia, o en Canadá, o en Estados Unidos, o en Japón, no necesitamos quemar estiércol ni carbón vegetal. Bueno, el estiércol evidentemente no lo quemamos de ninguna manera, pero lo utilizamos para abonar los cultivos y los árboles de las ciudades,
pero y los parques de las ciudades, vamos, pero desde luego no para quemarlo, y el carbón vegetal creo que se queda pues casi en exclusiva para las barbacoas de fin de semana y nada más, y no todas, muchas son eléctricas y otras, por cierto, son mediante unas bombonas pequeñas de camping gas, se llama en España, que es bombones pequeñitas de color azul. Cuando cocinamos en nuestra casa lo hacemos con gas o lo hacemos con electricidad. Lo mismo la calefacción. Lo hacemos con gas o electricidad generada en un mix compuesto por plantas renovables por una parte, nucleares por otra y de combustibles fósiles por otra. Es el mix energético de todos los países europeos, cada uno difiere evidentemente, pero es bastante similar en cuanto a distribución. Los hay que tienen un peso mayor de la renovable, como pueden ser países como Alemania o la propia España o el Reino Unido. En otros el peso es mayor con la nuclear, el caso de Francia. En otros el peso es mayor, el del carbón, el caso de Polonia, pero bueno, en todos los casos es ese mix, y por supuesto lo que se quema es gas en la cocina o en la caldera de la calefacción, y lo que en el caso de que no haya gas pues hacemos todo con electricidad. Eso es lo normal en el primer mundo. Bueno, voy más lejos. Cuando el problema es la extracción de petróleo o gas, países del primer mundo, como Noruega, rechazan extraer menos o consumir menos, porque para ellos, en concreto Noruega, más es así, para ellos estos dos combustibles son un seguro de vida, que les permite tener una de las rentas per cápita más altas del planeta. Y un país que subsidia con gran entusiasmo los automóviles y los vehículos eléctricos. El primer ministro noruego, un tipo que se llama Jonas Gahr Støre, llegó a decir hace no mucho que van a seguir abriendo pozos de gas y de petróleo en sus aguas porque son fundamentales para la transición a las energías renovables y para la electrificación de todo su parque móvil. Noruega es uno de los países más ricos del mundo en combustibles fósiles. Han tenido la inmensa fortuna de contar con una gran reserva de gas y de petróleo frente a sus costas. El petróleo crudo y el gas natural representan el 41% de sus exportaciones y suponen el 14% del PIB. Es también en torno al 14% de los ingresos del gobierno y entre el 6 y el 7% del empleo. Noruega es en definitiva un país gasista y petrolero. Tiene además, con creces, además, esto de manera descarada, las mayores reservas de hidrocarburos de todo el continente europeo y es el tercer exportador mundial de gas natural. Resumiendo, que Noruega sabe, o su gobierno, que el país necesita gas y petróleo, pero no quiere que los países pobres lo produzcan. Los noruegos están diciendo a los africanos algo así como: nosotros seguiremos siendo ricos, pero vamos a evitar que vosotros lo seáis. Y a cambio, para lavar nuestra mala conciencia, lo que haremos es enviar algo de dinero para que instaléis unas cuantas placas solares y unos molinos eólicos que construirán nuestras propias empresas, por supuesto, porque en el Chad, o en el Congo, o en Nigeria, o en Etiopía, o en cualquier país del tercer mundo, no hay empresas que fabriquen placas solares ni que fabriquen molinos eólicos. No disponen ni siquiera de la tecnología, tienen que importarlas completamente hechas. Bien, llamemos a las cosas por su nombre. Noruega está impulsando una versión verde y pretendidamente moderna del colonialismo. Y el problema no es solo Noruega. El mundo rico está diciéndole al pobre que permanezca en la pobreza, sine die, y deje de desarrollarse. Bueno, que ni siquiera intente desarrollarse. Todo lo más que va a hacer es encapsular la ayuda al desarrollo con transferencias relacionadas con el clima, y no como venía sucediendo con la alimentación, especialmente de los niños, o con la sanidad, también especialmente de los niños. Porque a juicio de muchos medioambientalistas, es más urgente y prioritaria la cuestión climática que la desnutrición infantil o que las enfermedades. Unas 400 millones de personas, aproximadamente, en África son pobres de solemnidad, es decir, viven con menos de $1,9 al día. En todo el mundo la cifra de pobres de solemnidad, de pobreza extrema que se llama, roza los 700 millones. 800 millones carecen de acceso a la red eléctrica. Y ni renovable ni no renovable. No tienen acceso a la red eléctrica. Y unos 850 millones no tienen acceso a agua potable. En África, aproximadamente el 65% de la población, África tiene unos 1.200 millones de habitantes, pues serán unos 800 millones de personas, dependen de la agricultura de subsistencia, cuya productividad, como bien sabemos, es muy pequeña
Y sus cultivos además pues están expuestos a todo tipo de plagas que ocasionan escasez repentina y muertes asociadas a esa misma escasez, ya sea por falta de nutrientes o por enfermedades. Lo de África es una especie de círculo vicioso del subdesarrollo, el África subsahariana más concretamente, del que solo se podrá salir si cuentan, entre otras muchas cosas, con una fuente de energía fiable, barata y abundante, como os decía antes. Eso, hoy por hoy, solo pueden aportarlo los combustibles fósiles. Esas tres bendiciones, que sea fiable, que sea barata y que sea abundante, con la tecnología que disponemos hoy, en el año 2021. No sabremos cómo estará la cosa en 2071, pero en 2021 es lo que hay. La agricultura moderna, que el continente africano necesita de una manera urgente para alimentar a su población, una población que no hace más que crecer, y para ofrecer también a sus jóvenes un futuro mejor, que entre otras cosas no necesiten tener que emigrar hacia el norte, depende en gran medida de la disponibilidad de petróleo y de la disponibilidad de gas. El fertilizante sintético, de hecho, que mejora muchísimo la productividad agrícola, se produce de forma mucho más eficiente con gas natural. Luego, la construcción de carreteras, de edificios, de fábricas, de vías férreas, si es el caso, consume mucha energía. Hemos tenido oportunidad de verlo en los últimos 25 años en China. Al igual que el almacenamiento en frío de muchos alimentos o de productos farmacéuticos. Uno de los problemas que tenía la distribución de las vacunas contra la COVID en el tercer mundo era esa misma, que tenían que estar refrigeradas. Y lo que en España o en Suecia o en Canadá pues no presenta grandes problemas, en un país subsahariano presenta problemas de primer orden. Es decir, distribuir vacunas en la República Centroafricana puede llegar a ser, y es de hecho, todo un completo desafío. Cualquiera que conozca a una persona que ha estado por allí se lo puede contar, lo que supone llevar un cargamento de medicinas que deben estar refrigeradas hasta aldeas en el centro del continente africano. Bien, no decir la verdad sobre las necesidades energéticas del mundo en desarrollo es inhumano y además de inhumano es inmoral. Y la hipocresía no es solo cosa de Noruega. Bueno, aunque es cierto que en el caso de Noruega la cosa ya adquiere tintes especialmente sangrantes. La hipocresía se extiende a otros países. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha establecido, por ejemplo, objetivos muy elevados de recorte de emisiones. Pero acaba de pedir, hace 4 días, a los principales proveedores de energía del país que aumenten la producción para satisfacer la demanda estadounidense de petróleo y de gas. Ahora que ya entra el invierno, no vayamos a tener una desgracia y se queden los estadounidenses a oscuras y sin coche. Los alemanes están sustituyendo la energía nuclear desde hace ya 10 años, cuyas emisiones de CO2, por cierto, ascienden a 0 gramos. Pues la están sustituyendo con centrales térmicas convencionales de carbón. Y ahora se están planteando, como el carbón emite más CO2 que el gas, pues se están planteando construir de forma masiva centrales de ciclo combinado que queman gas natural. En España hay 67 centrales de ciclo combinado, construidas todas durante las últimas 2 décadas. Han costado más de 13.000 millones de euros. Son omnipresentes por todo el país. Son inconfundibles además porque tienen una chimenea que no es muy alta, pero es de calibre muy grueso. Pues sirven como respaldo a los molinos eólicos y a los parques solares. Ningún gobierno español o alemán se ha planteado siquiera reducir la potencia instalada. Al contrario, la han hecho crecer para garantizar el suministro en cualquier circunstancia. Muchos de los que apoyan las restricciones a los países pobres lo hacen de manera un tanto irónica en nombre de la justicia climática. Señalan con el dedo y dicen que los pobres del mundo corren mayor riesgo de sufrir los impactos del cambio climático. Pero es que los pobres del mundo están más expuestos no porque sean tontos, que no lo son, sino porque son pobres, es decir, porque viven en el subdesarrollo y no pueden adaptarse a imprevistos como olas de calor o olas de frío, o sequías o inundaciones. Las catástrofes naturales en el primer mundo son algo menos catastróficas, gracias a la riqueza acumulada y las reservas de los que disponen las sociedades del primer mundo. Bueno, del mismo modo que una tormenta de verano no causa los mismos desperfectos en una mansión con el tejado en perfecto estado que en una infravivienda hecha con planchas metálicas y plástico. Los países del África subsahariana son además responsables de menos del 1% de las emisiones de carbono acumuladas a lo largo de la historia. Incluso si esos países triplicasen la generación de electricidad únicamente con gas natural,
Un resultado poco probable, dados los recursos renovables de África, como la energía hidroeléctrica, por ejemplo, que para ponerla en marcha también hace falta mucho dinero. Bien, en ese caso las emisiones globales solo aumentarían en aproximadamente otro 1%. Negar a estos 1.000 millones de personas el acceso a más electricidad y más barata hace que sea mucho más probable que sigan siendo pobres y por lo tanto más vulnerables al calentamiento global que los países ricos, que por cierto son los responsables del incremento del dióxido de carbono en la atmósfera. Los noruegos insisten en su compromiso con el desarrollo sostenible. En lugar de bloquearlo, deberían animar a que este desarrollo se materializase. Desarrollo sostenible no es sinónimo de decrecimiento, aunque algunos hayan llegado a creerlo. Es desarrollo antes de nada. Deben dejar de emplear esos eslóganes fáciles, tan Greta Thunbergianos, y tener en cuenta antes las consecuencias sociales y económicas. Es decir, las consecuencias para personas de carne y hueso, como ellos mismos por cierto, que supondría para el tercer mundo no emplear el gas. Deberían permitir y alentar la financiación de proyectos de gas natural durante al menos las 2 próximas décadas, para que los países pobres puedan salir de la pobreza. Es demasiado tentador, claro, para los gobiernos de estos países ricos, especialmente los que producen mucho petróleo y mucho gas, como es el caso de Noruega, imponer restricciones a los demás. Perseguir las ambiciones climáticas propias sobre los hombros de los más pobres del mundo no solo es hipócrita, es injusto, es inmoral, como decía antes, y además está condenado al fracaso. No sé si alguna vez habéis oído hablar de la cariñoterapia. Yo la verdad es que hasta hace unos días tampoco sabía lo que era. Es algo que se han inventado en Aegon y para popularizar la palabra y el concepto, han organizado unas charlas con cariñoterapia. Lo primero que habría que preguntarse es por qué esta buena gente de Aegon, una empresa líder en seguros de salud, de vida y de ahorro, se ha metido en esto de la cariñoterapia. Según me han contado, la razón fundamental es que les importa mucho que estéis bien, que disfrutéis de bienestar y eso repercuta positivamente en vuestra salud física, mental y hasta social. Bien, pues respondida la primera pregunta, toca hacerse la segunda. ¿Cómo están articulando esto de la cariñoterapia? Sencillo, a través de una serie de 4 charlas, muy distendidas las 4, que conduce Ana Morgade, y en las que participan gente como Verdelis, Tamara Gorro y la familia Caramelucci. Aparte de las estrellas, en estas charlas también comparecen expertos como psicólogos que ayudarán a poner nombre y soluciones a los problemas cotidianos con tu pareja y con tus hijos. Todo desde un tono cercano, ameno y sobre todo didáctico. Os aseguro que las charlas son una auténtica delicia y dan mucho de sí. Abordan temas muy interesantes como por ejemplo el mejor modo de enfrentarnos a los conflictos de pareja, cómo asegurar un buen desarrollo para los niños o cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes. Las tenéis disponibles, estas charlas, en la siguiente dirección web: charlas.aegon.es. Ahí encontraréis los episodios en YouTube, aunque si lo preferís en audio, las charlas con cariñoterapia también están disponibles en iVoox y en Spotify. Daros un respiro y aparte de la contraterapia, practica también la cariñoterapia con Aegon. Vamos ahora con la contrarréplica, vamos con mucha cariñoterapia, eso sí, y vamos a empezar con Francisco, que nos habla del metaverso de Facebook y de aquella moneda virtual, no sé si os acordáis de ella, que creó Facebook hace un par de años. Hola Fernando, muchas gracias por tu programa sobre el metaverso de Facebook. No tenía tiempo para mirarlo, no tenía tiempo para investigarlo y tu programa me ha servido para tener una idea por encima de todo esto. Em, de todas formas, me gustaría traer una polémica. Bueno, como ya sabrán muchos de tus seguidores, soy el polemista en YouTube y te planteo siempre polémica. ¿Por qué no te acuerdas de Libra en tu programa? Está intrínsecamente relacionado con las apuestas que hace Facebook y Zuckerberg. Libra, esta moneda virtual, que como ya digo, un programa muy interesante el que hiciste en su momento, creo que fue hace 2 años, no lo sé exactamente, era esa moneda que iba a cambiar el futuro y para los evangelistas de las cripto era una prueba más de que las criptomonedas iban a venir para quedarse y que el futuro eran las criptomonedas y que una prueba era esto de Facebook, ¿no?
Y bueno, pues nadie habla ya de eso, ¿no? Es una cosa curiosa. También quería llamar la atención de cómo las grandes empresas tecnológicas hacen este tipo de apuestas y muchas veces te venden el futuro, que el futuro son ellos, y lo que te están vendiendo simplemente es propaganda, ¿no? Esto lo hace también mucho Tesla, de la cual parece ser que casi nadie habla negativamente de Tesla, que es una empresa que tiene deficitaria en muchísimas cosas y que vende el futuro y dice que el futuro son ellos. Y bueno, pues que yo sepa, rentable Tesla tiene los coches, poco más, ¿no? Ahora mismo. Incluso en los coches no los entrega a tiempo y tienen colas kilométricas, etcétera. Entonces, bueno, pues está bien de vez en cuando recordar que estas ventas del futuro y mirarlo desde lejos, tomar un poco de distancia y no creer tan ciegamente muchas veces en Elon Musk, en Zuckerberg, en las Big Tech, porque son humanos como nosotros y tienen sus neuras particulares. En fin, y además tienen intereses económicos, por supuesto. Muchas gracias por tu programa y un saludo del polemista. Bueno, ayer no comenté nada de Libra, Francisco, no comenté nada en el análisis, no lo incorporé, no porque se me hubiese olvidado, que por supuesto la tenía en cuenta, sino porque por ahora no ha quedado en nada. De hecho, ya ni siquiera se llama Libra, ahora se llama Diem. Y la siguen desarrollando, según tengo entendido, pero aún no está disponible, que yo sepa, vamos, igual la han puesto hoy o ayer o la semana pasada y no me he enterado. Bueno, si hubieras entrado en operación sí que me habría enterado, pero vamos, creo que no está disponible. Lo que sabemos es que el funcionamiento de Diem, bueno, como el de Bitcoin o el de Ethereum, Diem es lo mismo que Libra, es exactamente lo mismo, solo con un nombre cambiado. A Zuckerberg últimamente le da por cambiar los nombres de todo. Pues esto estará basado en la cadena de bloques, como el Bitcoin, pero quieren evitar la volatilidad, es decir, que cuando se adquieran Diems, estos pues mantengan el valor más o menos estable. Claro, ¿cómo quieren estabilizar el valor? Pues al parecer mediante una cartera de divisas. Entiendo que el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina, etc. Los que sí se han desvinculado del proyecto han sido Mastercard y Visa y PayPal, que se habían metido al principio, estaban metidos en el tema de Libra, cuando aún se llamaba así. Así que, como decía ayer, una de las cosas que aún faltan para hacer el metaverso 100% real será contar con una moneda propia viable, que sería, claro, evidentemente, el caso de Facebook, de Meta, pues sería el Diem si es que no le vuelven a cambiar el nombre otra vez, que igual dentro de un año ya le han puesto otro nombre más ocurrente. Bien, seguimos con Carlos, de Ciudad de México, que al hilo del metaverso nos comenta el caso de VRChat como principio de ese mismo metaverso. Hola Fernando, ¿qué tal? Acerca del metaverso de Facebook. Ya hay un juego que se llama VRChat que precisamente usa ese sistema de realidad virtual, aunque se puede jugar sin eso. Es básicamente gente que va, platica, hace algunas cosas que son creados por los usuarios. Los avatares también son creados por los usuarios en 3D. Es bastante interesante. Lo único malo es que la base de jugadores no llega ni a 30,000 en su máximo pico. De hecho, estuve checando el Steam Chart y sí, no llega a 30,000 jugadores al mismo tiempo en su tope máximo. Creo que Facebook tendría que trabajar muchísimo en el motor gráfico y en el motor físico para poder hacer realidad eso. Y más que nada también soportar la carga de todos esos jugadores o todas esas personas conectadas al mismo tiempo. Y además, no cualquier máquina o computadora podría soportar ese tipo de interacciones. Vaya, incluso para VRChat te piden un mínimo de requerimientos para la versión gráfica y el procesador. En eso también tendría que hacerse un gran salto generacional para los que tengan computadoras viejas o laptops viejas, que por lo general las laptops tienen muy, muy buen poder de procesamiento, pero en poder gráfico andan flaqueando muchísimo. Bueno, eso era todo y espero que estés bien. Sigue así con el programa. Bueno, VRChat, que lleva en línea 3 o 4 años, según tengo entendido, es una versión de metaverso muy primitiva. Es una aplicación para gente joven. Es de hecho algo así por lo que tengo entendido. Yo no lo tengo, no he jugado nunca a eso, pero
algo así a caballo, por lo que he visto, entre un videojuego y Second Life. Como no he jugado, pues no te puedo dar más referencias. Creo que necesitas unas gafas al estilo de las Oculus de Facebook para sacarle todo el partido, pero vamos, lo de Meta sí, efectivamente, va en esa línea, aunque será algo mucho más sofisticado, según nos explicó Zuckerberg la semana pasada, tan sofisticado que está aún en desarrollo y que pedirá mucha máquina, si se pretende que los gráficos sean realistas. Algo que por lo demás en cualquier metaverso tienen que serlo, si no dejaría de ser un metaverso propiamente dicho. Si no, parecería el metaverso pues un juego de Nintendo, de esos de las máquinas pequeñas, vamos. Y diríamos, pues está muy bien y es muy bonito, pero no me siento yo estoy dentro de un videojuego. Y de lo que tratan es de crear realidad virtual, nada más. Y un videojuego, esos videojuegos sencillitos al estilo de VRChat, parece de hecho, si echáis un vistazo a una captura de pantalla, veréis que es algo muy nintendiano. Parece no de la Game Boy, de las consolas modernas de Nintendo. Bien, seguimos con José, que nos habla del cambio de hora. Ante todo, buenos días y darte las gracias por todos los programas de La Contra, aunque reconozco que La Contrahistoria es mi favorito. Mi cuestión es por un tema de hace un par de fines de semana, que este fin de semana se ha comentado y que he intentado ver si tenías tratado tú en La Contra. Se trata del cambio de hora. Los comentarios que hemos tenido con amigos comentaban si era posible que este año era el último en que se hacía. En otros recordaban que por lo visto Pedro Sánchez, una de sus primeras cosas fue crear una comisión para estudiar el cambio de hora, terminarlo y decidir qué horario iba a ser. E incluso alguien ha comentado que en España este tema no se quería tocar mucho, puesto que había comunidades autónomas, en concreto Cataluña, que pediría, junto con Valencia y Baleares, mantener un horario distinto. Nada, reitero mi agradecimiento por tus programas y muchas gracias, Fernando. Solo era saber tu opinión al respecto. Esto del cambio de hora, José, es uno de esos temas recurrentes, como la depresión postvacacional o la cuesta de enero. Al parecer no van a cambiarlo al final. Llevan años dándole vueltas y Sánchez hizo una comisión, pues ya sabes que a esta gente se les encanta las comisiones porque siempre hay gente que cobra en la comisión y dan trabajo y mueven algo y generan un par de titulares de prensa, pero vamos, que es que no tiene mucho sentido, por más vueltas que le den. Es algo que ya he explicado aquí muchas veces. En España tenemos casi la misma hora solar que en Alemania, porque aunque Alemania está más al oeste, nosotros estamos 10 grados de latitud más al sur. Como el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23 grados sobre el plano de su órbita, en Madrid y en Berlín amanece más o menos a la misma hora en invierno, aunque parezca mentira, porque la línea que separa el día de la noche no es vertical, atraviesa el globo de forma diagonal. Madrid y Berlín están a 16 grados de longitud, ellos están en el meridiano 13 este y nosotros en el meridiano 3 oeste, y 12 grados de latitud, ellos en el paralelo 52 norte y nosotros en el paralelo 40 norte. Bien, hoy en Berlín te lo he ido a mirar, Hoy en Berlín ha salido el sol hoy 9 de noviembre, a las 7 horas 17 minutos. Y en Madrid ha salido el sol a las 7 horas 54 minutos. Hay 37 minutos de diferencia. Se pondrá el sol en Berlín hoy a las 16 horas 22 minutos. Y en Madrid a las 18 horas 2 minutos, hora y 3/4 aproximadamente. Bien, es decir, el día habrá durado en Berlín 9 horas y 4 minutos y en Madrid 10 horas y 8 minutos. Esa diferencia de duración la explica básicamente la latitud. Los días veraniegos en Berlín son muy largos y los invernales muy cortos. El día más corto del año en Madrid tiene 9 horas y cuarto, que es el día del solsticio de invierno, en finales de diciembre, y el más largo, el solsticio de verano, dura unas 15 horas. En Berlín el día más corto del año tiene 7 horas y media. A finales de diciembre, y el más largo 16 horas y 50 minutos, es decir, casi 17 horas. Si nos vamos más al norte, nos vamos a Laponia, por ejemplo, al norte de Finlandia y de Suecia y Noruega,
que está ya por encima del círculo polar ártico, veremos que a finales de junio luce el sol las 24 horas. Bueno, suben barcos de crucero hasta latitudes tan altas precisamente para obsequiar a sus turistas con días que no se acaban nunca y que, por cierto, te vuelven tarumba porque los he vivido. Y a finales de diciembre es lo contrario, el sol no sale en ningún momento. Que tengamos el uso de Centro Europa en España, la España peninsular, quiero decir, porque en Canarias están en otro, nos permite tener algo más de luz solar por la tarde, que se aprovecha mucho mejor que por la mañana. Plantéate una pregunta, ¿qué ganaríamos con el amanecer, no sé, a las 6 de la mañana? Cuando a esa hora casi todo el país está en la cama, mientras que a las 5 de la tarde todo el país está despierto y disfrutando el día, así que yo no soy partidario de ninguna manera de cambiar la hora, está perfecta como está. Y nos ha funcionado y además nos permite unos atardeceres mágicos en el mes de junio y principios de julio, cuando anochece en España, la España peninsular anochece a las 10 de la noche, incluso hasta un poco más tarde, a las 10:30 todavía quedan algunas briznas de luz solar en el horizonte. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Facebook y su metaverso. Sobre el papel, el metaverso es una idea redonda. Amplía el mundo virtual de la juventud que navega por él como por su casa. Aumenta la oferta de irrealidad para quienes huyen de su vida real y genera un sistema capaz de rentabilizar los nuevos usos de ocio y trabajo, que sin ser masivos ni estar maduros, parece que vienen sin pedir permiso y para quedarse. A mí, como me pasa como con cada vez más cosas, si es opcional, es prescindible. Mi trabajo, mi ocio y mi vida real están en orden y correcto funcionamiento. Aunque en unos años, como con tantas cosas, lo mismo hay que subirse a carros desagradables, pero que van y te llevan a donde necesites. De momento, verlos venir. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 9 de noviembre, mañana 10, y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.